Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien, espero que estén cumpliendo la cuarentena y cuidándose en familia. Tenemos una nueva clase el día de hoy y vamos a presentar lo que corresponde a la primera unidad de tercero medio. Recuerden que hasta el momento lo que habíamos trabajado correspondía al segundo semestre del año anterior. Así que ahora pasamos de lleno a la unidad de datos y azar, cuyo nombre es unidad 1, el uso de datos estadísticos y de modelos probabilísticos para la toma de decisiones. Básicamente lo que se espera de esta unidad es que usted pueda en un comienzo saber interpretar de buena forma diferentes fuentes y recursos estadísticos. Es una unidad bastante práctica en el sentido de que vamos a estar constantemente resolviendo actividades más que contenidos. Pero obviamente los contenidos no se dejan de lado y es por eso que esta primera clase de esta nueva unidad nuestro objetivo es determinar elementos básicos de la estadística descriptiva. Es algo que ustedes manejan, elementos como las medidas de tendencia central o medidas de variabilidad, pero no está de más el repasarlas, ¿sí? Entonces nuestro objetivo es el que está planteado y específicamente en esta clase nos vamos a dedicar a las medidas de tendencia central. A grandes rasgos, me interesa que entiendan que la estadística estudia, tal como está planteado ahí, métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, ¿sí? Específicamente, la estadística se divide en tres grandes ramas, podríamos decir, que son como las ramas clásicas, en donde tenemos la estadística descriptiva, la probabilidad y la estadística inferencial. De probabilidad algo hemos visto, de hecho no, la última unidad la última unidad del año anterior correspondía a lo que era probabilidad, y ahora nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. Estadística inferencial, que se dedica como a sacar grandes conclusiones o a partir de muestras inferir cosas para la población, entendiendo por población grupos mucho más grandes que lo que es una muestra. Es algo que pertenece al electivo de matemática, por si acaso, para que sepan los que están viendo este video que nosotros vamos a ver esa rama de la estadística. En nuestro caso nos vamos a quedar con la estadística descriptiva, que básicamente lo que hace es recoger información de pequeños grupos, que son las llamadas muestras, y en base a esas muestras determinar características propias de esas muestras, sin llegar a deducir cosas hacia la población, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría tomar como muestra un curso para hablar de todos los alumnos del colegio. No correspondería. En cambio, sí, en la estadística inferencial, yo me preocupo de cómo esa muestra hacerla representativa y una serie de objetos que me garanticen una cierta confiabilidad para yo poder tomar decisiones como a nivel de colegio. Pero como les reitero, no nos vamos a meter en esos temas, sino que solo nos vamos a quedar con pequeñas muestras y analizar rasgos de esas muestras. Ya, ¿qué elementos de la estadística son como los más básicos? Es tener clara la diferenciación entre población y muestra. Población por lo general siempre hace referencia al conjunto total de datos sobre los cuales yo puedo hacer un estudio. En cambio, una muestra es un subconjunto o una parte de esta población. Por ejemplo, si yo quisiese analizar los efectos del COVID-19 en Chile, podría tomar a toda la población chilena y ahí estaría precisamente hablando del concepto mencionado de población. Pero, por ejemplo, si es que yo no puedo tomar a toda la población chilena, por distintas razones, puedo tomar a cierta gente representativa y eso me genera a mí una muestra, es decir, que es una parte de esta población que yo quiero estudiar. Entonces, una vez definida población y muestra, se definen como ciertos parámetros o estadísticos que yo puedo analizar, que son las características de esta muestra y de esta población. Y se definen básicamente los mismos, solo que hay que tener hay que tener cuidado en cómo denotamos esos parámetros o estadísticos. Por ejemplo, si es que yo hablo de población, yo hablo de los parámetros de la población. Y en esos parámetros de la población yo tengo el tamaño de la muestra que se denota con N mayúscula, puedo tener la media poblacional, ¿sí? Que se denota con esa letra griega que es mu, puedo tener la varianza poblacional que es rho cuadrado, desviación estándar que es rho, ¿sí? Pero si yo hablo de muestra, es decir, yo saco este conjunto de personas y analizo a esta micropoblación, tengo las mismas características, solo que cambia la anotación. Y en este caso, en el caso de la muestra, se pasan a llamar estadísticos, ¿sí? Y ahí tenemos el tamaño de la muestra. Noten que aquí es n minúscula, mientras que acá es n mayúscula, ¿sí? La media, que esta es la media muestral, versus la media poblacional. Es el X barrita que ustedes conocen. La varianza
queda denotada por S cuadrado, mientras que acá está por ρ cuadrado. Y la desviación estándar es S, mientras que acá es simplemente ρ. Entonces, dependiendo si es que estamos analizando la población o la muestra, es que utilizamos distintos estadísticos. Si bien son los mismos, solo que la notación cambia entre uno y otro. Dicho eso, vamos a conocer los primeros estadísticos que pertenecen a las medidas de tendencia central. Entonces, como les mencionaba, los estadísticos nos vamos a enfocar solo en las muestras nosotros. ¿Sí? O sea, vamos a obtener toda media muestral, la mediana muestral, la moda muestral, etc. Y vamos a dividir esto en dos grandes grupos. Vamos a tener por una parte las medidas de tendencia central, como es la media muestral o promedio, la mediana, la moda y los percentiles. Y por otro lado, en la siguiente clase vamos a ver las medidas de variabilidad, es decir, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y con eso tenemos divididas las dos clases y esto debiese ser el puntapié inicial para desarrollar las primeras actividades en torno a la estadística descriptiva. Ya, entonces nuestro primer estadístico es la media muestral, tal como está planteado acá. Yo me imagino a alguien que no haya sacado alguna vez una media muestral, sobre todo pensando en que todos sacan su promedio de notas, ¿sí? Entonces la media muestral se le conoce también como el promedio, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Está planteado acá. ¿Qué dice acá? Que el promedio o media muestral se obtiene como ese símbolo, esa letra, se llama sigma, ¿sí? Sigma. ¿Y qué significa? Básicamente es que yo estoy sumando. ¿Qué cosa? Los valores de la variable que yo tenga y lo estoy dividiendo por un valor n. Recuerden que esa n minúscula determina la cantidad de elementos de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo 5 notas, ¿qué es lo que hacen ustedes? Suman, eso significa ese símbolo, suman esas 5 notas y la dividen por la cantidad de notas. En este caso serían 5, ¿sí? Otra medida que ustedes deben conocer, medida de tendencia central, es la mediana, ¿sí? La mediana nos permite obtener el valor central de los datos que siempre y cuando estén ordenados. Noten que acá dice que tiene que estar en forma ascendente o descendente. Lo importante es que los datos tienen que estar ordenados. Eso es lo clave. Yo en datos ordenados puedo obtener la mediana. Por ejemplo, si yo tengo el valor 1, 1, 2, 5, 6, ahí están ordenados, perfecto, por lo tanto puedo determinar la mediana. Es ese valor que está ahí. Pero ojo, acá hay dos puntos que hay que destacar. Dice, si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor central de la muestra. En este caso yo tenía 5 elementos, por lo tanto existe un único número central. Pero si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de las dos observaciones centrales. Es decir, que si yo tengo, en vez de tener el 2, 5, 6, además le agrego un 7, ¿sí? Noten que estos dos términos ahora son los centrales. Por lo tanto, la mediana pasaría a ser el valor promedio entre el 2 y el 5. ¿Sí? Que sería básicamente 3,5. Entonces, ese es el concepto de mediana. Otro estadístico que nos interesa es la moda. Bueno, la moda todos la conocen y es efectivamente el valor que presenta una mayor frecuencia. Si yo tengo una lista de datos y yo quiero saber cuál es el dato que más se repite, es porque yo estoy calculando la moda, ¿sí? La moda de la muestra. Así que no hay mayor problemas con ese estadístico. Y por último están los percentiles. Dice, el percentil P, vamos a ver lo que está acá, es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que este valor. Eso quiere decir, ¿qué es un percentil? Es un indicador que me va a separar mi muestra en dos partes dependiendo de cómo yo quiera dividir esa muestra. Por ejemplo, si yo quiero buscar el percentil 50, eso quiere decir que estoy buscando un punto donde mi muestra va a estar separada en un 50% hacia la derecha y un 50% hacia la izquierda. Si yo quiero obtener el percentil 30, eso quiere decir que el 30% de mi muestra se va a quedar a un lado y el 70% se va a quedar al otro. Entonces, esto me indica este índice. ¿Qué es el índice? Es el valor dado el percentil que yo quiero obtener. ¿Y qué es P? Indica el percentil de forma numérica, es decir, que esto es un número, el percentil que yo quiero obtener. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el percentil número 20, es decir, qué valor de mi muestra está justo en el 20% donde queda dividido desde un 20 hacia acá y un 80 hacia la derecha, reemplazo 20 acá en el P, lo divido por 100, disculpen, y lo multiplico por el tamaño de mi muestra y puedo sacar el
coeficiente I. Y ese coeficiente I me va a indicar a mí dónde se ubica este percentil. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor el concepto de percentil. Los cuartiles. Los cuartiles son similares a los percentiles, pero suelen ser mucho más utilizados los cuartiles. ¿Por qué? Porque con frecuencia es conveniente dividir los datos en 4 partes. Es decir, a mí me interesa mucho y se suele ver mucho que la gente le interesa ver cómo se comporta una muestra a medida que va pasando el 25% de la muestra, el 50% y el 75% de la muestra. Entonces son como puntos súper importantes a determinar y hacen que esta muestra se divida en 4 partes iguales. Por eso el nombre cuartil. Y hay que entender que yo puedo obtener 3 cuartiles básicamente porque puedo obtener el primer cuartil, que vendría siendo como el 25% de la muestra. Noten que es lo mismo que el percentil 25 acá. ¿Sí? Podría obtener el segundo cuartil, que es agregar 25% más, es decir, estaría hablando de un 50% de la muestra, o percentil 50. O podría también tomar el tercer cuartil o percentil 75. ¿Por qué no existe el cuarto cuartil? Porque sería tomar el 100% de la muestra. Entonces no está de más analizar ese dato cuando es el 100% de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuevamente los cuartiles y los percentiles? Es dividir mi muestra. Por ejemplo, si yo tengo 10 datos, ¿sí? Yo tengo una línea de 10 datos agrupados, los percentiles o los cuartiles van a dividir estos 10 datos en donde yo no necesite. Por ejemplo, si quiero dejar el 60% a un lado, quiero analizar el 60% superior de la muestra, podría obtener el percentil 40. Porque ahí, si yo obtengo el percentil 40, me separa de inmediato la muestra en un 60% y en un 40%. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, es el percentil o cuartil que estoy utilizando. Y siempre tener claro que existen, en el fondo, la igualdad que hay entre cuartiles y percentiles. Básicamente siempre podríamos ocupar percentiles, solo que al estar dividido en 4 partes pasan a llamarse cuartiles. También existen los famosos deciles que van de 10 en 10. Pero nos vamos a quedar con el concepto de percentil por el momento. Dicho eso, nos vamos a ir ahora a una tabla de Excel para que veamos cómo yo puedo obtener todos estos datos a través de un ejemplo a través del software Excel. Así que nos vemos en Excel. Ya, jóvenes. Entonces aquí nos encontramos con un ejemplo de Excel. ¿Qué fue lo que hice yo? Creé un ejemplo sencillo donde tengo 10 estudiantes por cada grupo. ¿Sí? Acá está el grupo 2 de estudiantes. Y tenemos estaturas determinadas. Noten que estos valores suelen ser un poco más reales con referencia a estos. ¿Por qué? Porque acá tengo gente que mide 1,92 m y eso es poco probable que ocurra en un colegio. Pero lo que me interesa y por qué puse estos valores tan extremos, si se dan cuenta, es porque posteriormente vamos a analizar las medidas de variabilidad y quería dejar en evidencia cómo funcionan cosas como la desviación estándar, la varianza y ese tipo de cosas. Entonces quise exagerar esto para que se pueda ver mejor cómo van variando los datos. Pero eso es para la clase siguiente. Lo que nos interesa ahora es obtener las medidas de tendencia central, que son las que están acá, o medidas de posición. Entonces, por ejemplo, la media. ¿Cómo se obtenía? Recuerden que se obtenía sumando todos estos valores y dividiéndolo por la cantidad de valores. Es decir, que yo podría escribir acá, calcular la suma de todo eso, dividirla por la cantidad de alumnos, que es 10, y yo podría obtener mi media muestral. Bueno, esa es una alternativa, pero la otra opción, bueno, si no lo saben, acá ustedes tienen la herramienta suma. Si se dan cuenta acá arriba, tienen el mismo símbolo que nos permite sumar, tienen justo acá abajo en el menú, tienen el botón promedio. Es decir, que ustedes toman todo esto, apretan el botoncito y les calcula el promedio. Pero lo vamos a hacer de otra forma acá. Vamos a ir a la casilla media o promedio. Vamos a poner igual. En Excel, cualquier función que usted quiera utilizar de este programa comienza con el signo igual. Así uno llama a las funciones. Y en este caso voy a utilizar la función promedio. Entonces, si se dan cuenta, uno escribe un poco de la palabra que quiere utilizar y de inmediato salen las opciones. Entonces yo aquí puedo leer la descripción, dice devuelve el promedio media aritmética de los argumentos, es decir, de lo que yo le esté mostrando. En este caso hago doble clic y me dice que le ingrese los números que yo quiero obtener el promedio. Entonces voy a marcar todos los números a los cuales voy a obtener el promedio y Enter, cierro paréntesis, Enter. Por lo tanto,
Voy a copiar esto acá para que se vea que pertenece a cada grupo. Ahí está. Por lo tanto, tengo que mi promedio para este grupo de estudiantes es de 1,75 m. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con el otro grupo. Sería igual, promedio, doble clic, presiono todos los números sobre los cuales quiero trabajar, enter. Me da 1,76 m, 1,76 m 3. ¿Sí? Voy a dejar todo con 2 decimales por si acaso para que acá yo puedo manejar la cantidad de decimales que quiero en los resultados. Ahí estoy agregando decimales y ahí estoy quitando decimales. Obviamente Excel hace la aproximación correspondiente. Ya, siguiente punto que me interesa, la mediana. En teoría, para obtener la mediana tendría que tener estos datos agrupados. De hecho, si ustedes quieren, pueden copiar estos datos, los puedo pegar en cualquier parte acá, y acá tengo una herramienta que se llama ordenar y filtrar. Y con esto yo puedo ordenar de mayor a menor, etc. Entonces, por ejemplo, ahí están todos ordenados. ¿Sí? Y la mediana que vendría siendo el valor central. Pero en este caso, como la muestra es un número par, voy a retroceder. Como la media es, o sea, como la muestra es un número par, va a ser el promedio de dos valores. Pero lo mejor que puedo hacer es obtener la mediana directamente. Pongo igual, mediana, y aquí tengo distintos valores de mediana y tengo que buscar un que se llama simplemente mediana, que está acá abajo. Me dice, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Doble clic, le indico sobre qué números quiero trabajar, quiero la mediana de ese conjunto de grupos, y perfecto, me dice que la mediana es 1,72. En este caso puedo calcular nuevamente mediana, acá está la mediana, sobre el conjunto de datos, cierro paréntesis, enter. Entonces tengo que la mediana en el primer grupo se encuentra en el 1,72 m, mientras que en el segundo grupo se encuentra en el 1,77 m. El siguiente elemento que yo puedo observar es la moda. Recuerden que es el valor que más se repite. Yo podría estar buscando aquí tratando de ver qué valor es el que más se repite, pero obviamente Excel tiene su propia fórmula y escribo moda. Dice moda 1, moda varios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que uno devuelve el valor que más se repite, mientras que el otro devuelve los valores que más se repiten, es decir, puede haber más de uno. Entonces vamos a poner moda 1, marco los datos sobre los cuales quiero calcular la moda, cierro paréntesis, me dice que el que más se repite es 1,67. ¿Sí? Efectivamente, el que se repite acá 2 veces, el resto no se repite. Y acá en este caso pongo nuevamente moda 1, y calculo todos los datos. Me dice que el que más se repite la moda es 1,93. ¿Sí? Que se repite 2 veces. Percentil. Ya, nuevamente la interpretación de los percentiles. Yo podría tener acá, voy a tomar el grupo estudiante número 1. A mí me podría interesar cuál es el percentil 50 de este conjunto de datos. ¿Y qué significaría? Significaría encontrar el valor que me divide la muestra a la mitad. Si yo tengo acá, voy a ordenar estos datos. Voy a poner ordenar de mayor a menor. Si yo tengo estos datos, ¿qué dato es el que está justo al medio? El que divide mi muestra en dos partes iguales. Sería un valor que está acá, porque acá hay 5 hacia abajo y 5 hacia arriba. Entonces, consultémosle a Excel cuál es el percentil que yo quiero obtener. Entonces escribo igual, percentil, y aquí vamos a utilizar percentil.ext. Me devuelve el percentil késimo de los valores de un rango, donde k está en el rango 0,1. ¿A qué se refiere eso? Que el rango yo le voy a indicar qué percentil quiero obtener, pero de forma decimal. ¿Cómo? ¿Qué me pide el percentil? Primero, que marque el conjunto de datos sobre el cual yo quiero obtener el percentil. Luego, separo con un punto y coma el parámetro k. Y por ejemplo, si yo quiero obtener el percentil 50, voy a tener que escribir 0,5. Si quiero obtener el percentil 10, voy a escribir 0,1. Si quiero el percentil 30, 0,3. Y así. Entonces en este caso me dice que es 1,72, que es justamente el dato que está entre medio de estos dos. Es decir, que tengo un 50% de la población que mide
más de 1,72 m y un 50% de la población que mide menos de 1,72 m. Para ordenarlo, tendría que solo escribir igual percentil.x del grupo de datos, cierro paréntesis, o sea, punto y coma, y quiero obtener el percentil 60. ¿Sí? Quiero ver cuál es el punto donde se me divide el 60% de la población, o sea, de la muestra, disculpe. Sería 0,6, cierro paréntesis, en 1,88 m. Eso quiere decir que el 60% de esta muestra mide menos que 1,88 m, mientras que el 40% es superior o igual al 1,88 m. Esa es la interpretación de percentil. Y eso, jóvenes, la verdad que espero que les sirva de algo esto. Les va a servir cuando tengamos que resolver las guías, sin duda. Y la idea es que se vayan de a poco interiorizando con Excel, vayan manejando, vayan observando, vayan viendo funciones, vayan viendo las opciones que les entrega. Son muchas más opciones las que tiene, de las que vamos a utilizar. Pero con estas estamos bien en un comienzo. Obtener mediana, moda, media y los percentiles. Y más que nada, obtener la interpretación de cada uno de estos datos. Noten algo, como nos indican ciertas cosas estos parámetros. Si yo les tuviese que decir qué medida ustedes tomarían como referencia para inferir cosas sobre las poblaciones, ¿cuál vendría siendo un mejor estadístico? ¿La mediana, la media o la moda? Porque, por ejemplo, si yo mirase la moda solamente, yo les dijese que tenemos un curso donde la moda es 1,93 m, ustedes pensarían que son muchas personas muy altas. A diferencia de la moda, que es 1,67 acá. Entonces, tal vez nos podríamos hacer falsas ideas sobre estas muestras. Vamos a ver que no existen medidas que por sí solas nos entreguen la mejor información, es decir, sino que es una muestra de medidas de tendencia central junto con medidas de dispersión o de variabilidad. La combinación de ambas nos va a hablar mucho más de la muestra que tomando solo un estadístico de manera individual. ¿Cuál es el cierre de esto? Es más que nada que recuerden las medidas de tendencia central, recuerden cómo obtenerlas, cómo se utilizan, que aprendan a usar herramientas tecnológicas y digitales porque nos van a servir mucho, hacen el trabajo mucho más sencillo. Ya casi no se calculan cosas a mano, sino que todo se puede hacer de forma digital. Así que la idea es que se vayan acercando un poco a Excel y a sus funciones. Eso, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien. Adiós.